Mi nombre es Natalia Gavazo, soy directora del programa Migrantas en Reconquista, junto a un equipo enorme de mujeres, investigadoras, estudiantes, docentes, personal de nuestra querida universidad. Hemos organizado este encuentro internacional con mucho cariño, con mucho compromiso, para pensar, sentipensar temas que nos preocupan, temas que cruzan las migraciones, el género, el cambio climático y el ambiente, cuestiones que hacen no solo a nuestra coyuntura presente, sino a los futuros posibles que tenemos por delante, tratando de buscar, de hacer una red y de buscar soluciones o un plan de acción, por lo menos que nos una en comunidad y que nos permita generar un consenso para no soltarnos la mano, básicamente. Dicho esto, quiero darles la bienvenida a nuestra segunda conferencia del encuentro. El encuentro comenzó ayer. Hemos tenido diversas mesas redondas y diversos espacios de discusión en foro. Ayer tuvimos la conferencia de nuestra querida Amaranta Gómez Regalado. Y de Olinda también, de Olinda Carrizo, que también está ahí, y nuestra querida Alicia Duarte, que creo que no está hoy, pero también le merece un aplauso, les pido un aplauso, gracias, muy bien. No escatimamos aplausos en este encuentro. Y hoy tengo la suerte y el honor y el orgullo de presentar a tres colegas muy queridas, muy respetadas para nosotras. La primera, Silvia Rivera Cusicanqui, nos acompaña desde La Paz. No hace falta presentación, pero la voy a presentar. Está Silvia. Hola Silvia, ahí está. ¿Podemos? A ver si escuchás tu aplauso. Sale con retraso el sonido. Está desincronizado. Está desincronizado, pero no pasa nada, te vamos a escuchar igual. Tenemos el aula llena. Tenemos también a la compañera Roxana González, también de la colectiva Cheje de Bolivia. Y tenemos a nuestra queridísima compañera tesoro del área Reconquista, Margarita Palacio de la Asociación La Colmena. También un fuerte aplauso, representando nuestro territorio del área Reconquista. Vamos a comenzar con nuestra invitada entonces de lujo, vamos a decirle así, a nuestra Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga, activista, teórica e historiadora boliviana. Ha investigado la teoría anarquista, así como las cosmologías quechua y aymara. Fue directora y cofundadora en 1983 del Taller de Historia Oral Andina y actualmente dirige el colectivo Cheje. Es una de las referentes del pensamiento subalterno en el Estado pluricultural de Bolivia. Junto a ella y conjuntamente también la presento a Roxana González, socióloga de la Universidad Mayor de San Andrés, que también es miembro del colectivo Cheje desde hace más de 10 años. Y les paso la palabra para que puedan arrancar pidiéndole también a nuestros técnicos que apaguemos la luz para que la puedan ver mejor. ¿Sí? Muchas gracias. Silvia, te escuchamos. ¿Nos escuchás? Sí, no hay problema. Perfecto, te escuchamos. La palabra es tuya. Quiero hacer una aclaración al público. Ya todo lo que estoy percibiendo es un ambiente muy festivo, muy agradable de feria, pero donde hay un elemento fuerte académico. Entonces yo sinceramente quisiera aclarar que yo no dirijo nada, yo no dirijo nada. El colectivo Cheje es un colectivo anarquista, por lo tanto no reconoce liderazgos permanentes ni por edad ni por nada. Soy la más vieja, eso nomás no es ninguna ventaja, de verdad. Pero tenemos un liderazgo por tareas, o sea, cada tarea que se hace en el grupo, ya lo vamos a ver cuando exponga la Roxana, es alguien dirige. Entonces yo no puedo dirigir el apio del pueblo, no puedo dirigir todo el tema del auditorio y los eventos culturales, ferias que organiza Roxana, yo no puedo dirigir la agricultura. Entonces tienen que entender que yo no dirijo nada, ¿ya? Segundo, que me da mucha pena estar arriba. Yo quería hacer un gesto mucho más pequeño
de acercarme a ustedes, pensé que el auditorio era lleno de feriantes y no sabía que iban a ser académicas que hablan inglés y otros idiomas. A mí casi me hacen hablar en ruso, no sé, la conexión tan sofisticada, digamos, que yo no estoy acostumbrada, ¿no es cierto? Entonces yo lamento mucho no poder dirigirme horizontalmente a ustedes, pero yo me voy a simplemente a, pues, decir bienvenido, bienvenida a ustedes, bienvenida a Roxana, qué bien que estamos aquí a la distancia y hablar de un modo mucho más coloquial de lo que ustedes piensan, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero hablar de migración y yo quiero hacer comprensible mi punto de vista que tiene que ver con la experiencia, ¿no? En segundo lugar, yo no soy fundadora ni nada del taller de historia andina, he sido miembro hasta que Zulema Ardaya y yo, que hemos publicado el libro Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, les estoy mostrando las pruebas las pruebas de la última edición que va a salir el miércoles, ¿no? Los artesanos libertarios, Zulema y yo fuimos expulsadas del TOA justamente en la época en que escribíamos este libro. Entonces, no es algo que yo pueda decir que es cierta, mi currículum en Wikipedia está equivocado, pero me da flojera corregirlo, ya, porque tengo otras cosas que hacer. En tercer lugar, yo sí quiero dirigirme a las feriantes. Entonces les digo, compañeras, que sea en buena hora, que ustedes estén vendiendo bien. Yo tengo también, vivo de las ventas de mis libros, no, no tengo una renta más que mi jubilación. Soy jubilada. El martes cumplo 75 años y de algún modo yo tengo que hablar de mi propia experiencia de migración, comenzando por la migración genealógica. Mi papá era un migrante, ya, él nació en un pueblito en Totora, andaba sin zapatos, digamos, por decirlo metafóricamente, y para ir al colegio iba con sus abarquitas y se ponía los zapatos, el único par que tenía para todo el año, al entrar a clases, ¿no es cierto? Y como la inteligencia no tiene fronteras, ni tiene razas, ni colores, ni la creatividad, ni la inteligencia son patrimonio de nadie, el hecho de que él haya estudiado en la universidad y yo también, ha sido obra del destino, porque a mi padre lo expulsaron del colegio en la revolución de Hernando Siles en 1930. Él participó activamente del derrocamiento de Siles por una serie de factores de orden político y sobre todo por un sentido de soberanía. Era la revolución universitaria y había una opresión tremenda a la gente provinciana y a la gente, mucho más a la gente indígena. Estoy hablando del año 30, donde 23 años faltaban para que haya reforma agraria. Entonces es una sociedad sumamente estamental, racista, ¿no? Y que solo a punta de esfuerzo y de talento, mi padre se hizo médico. ¿Por qué? Por otra migración forzada. Se fue a la guerra. 1932 se enroló al ejército y esa fue su verdadera escuela, porque tuvo que ser enfermero y aprender a poner vacunas antitetánicas y a cortar miembros gangrenados, o sea, tuvo un aprendizaje de la cirugía en en la guerra y llegó a La Paz y se metió a la carrera de medicina. Entonces, una trayectoria así puede hacer pensar que yo tengo, que yo he nacido con un privilegio. Sí, he nacido con un privilegio. Mi papá se compró un terrenito en un barrio que no estaba habitado. Habíamos dos casas y en medio de las vacas en los suburbios de La Paz, pero hoy día se ha vuelto una zona muy céntrica e incluso de élite, ¿no? No niego que tengo una experiencia de educación privilegiada porque yo he conocido el mar a los 8 años porque hemos ido a Arica a visitarlo a un tío que vivía ahí. Entonces, pero lo que sí es que yo de muy chica me di cuenta de que el privilegio no es algo
que uno tenga que fomentar y recuperar y ahondar para convertirse en una élite política que para mí es una entidad despreciable. La clase política es inmoral, entonces no tiene escrúpulos con tal de trepar al poder y mantenerse en el poder. Entonces, por eso no he sido anarquista desde niña, pero he sido una persona libre, libre pensante, que renunció a la religión católica a los 12 años, porque en su colegio hablaban los curas de, cuando era clase de religión, despotricaban contra el comunismo. Y como me parecían seres muy extraños, los curas muy, que eran célibes, no, me parecía incomprensible el catolicismo desde chica. Entonces definí que eso era una patraña y yo me quité de toda esa norma católica y entonces ahí empezó mi rebeldía. Pero esa rebeldía tuvo consecuencias. Cuando entré a primer año de facultad, fui también migrante forzada, el exilio. En 1971 yo he vivido unos meses en la Argentina y he sentido en carne propia la discriminación porque yo era bolita, pues bolita, en Buenos Aires. Todo el mundo medía 2 cabezas más que yo. Había que mirar hacia arriba a la gente, ¿no? Y yo vendía rifas, no me acuerdo, me conseguí un trabajo para... Ah, no, era una encuesta, como encuestadora. Me fue re mal, pues, ¿no? Yo era petiza, gordita, panzona, estaba embarazada de mi primera hija. ¿Ya? Entonces, con eso termino mi biografía porque yo he tenido 4 hijos, tengo 4 nietos, como les digo, el martes cumplo 75 años y hasta el momento no han podido doblegarme en el sentido de la crítica, la necesaria crítica al poder. De ahí que la opción anarquista de la cual somos parte, Roxana, yo y por lo menos 18 compañeras y compañeros, algunos son pareja, algunos ya no viven en La Paz, se han ido a cultivar la tierra, muchos tienen su tierra y en cada cosecha hacemos todo un intercambio de papa y también en el campo cultivamos, ¿no? Entonces, hoy día esa es mi opción, porque yo soy jubilada de la universidad por maniobras políticas. Me han hecho jubilar antes de tiempo. El contexto que quizás les interese ahorita, los médicos están haciendo huelga porque les quieren hacer jubilar a los 65 años. Mi papá ha sido un gran cirujano hasta los 80, seguía operando casos difíciles, cánceres y todo. Entonces, esa injusticia de que a uno en lo mejor de la productividad lo echan de su trabajo, bueno, yo lo he asumido como destino. Por algo será, he dicho. Y entonces ahí justo unos años antes, una amiga que vive también exiliada, más bien voluntariamente, se fue de Bolivia hace 50 años, vive en Estados Unidos, nos prestó un espacio. Y ahí hemos construido una pequeña comunidad. Entonces, pero ese exilio para mí fue más bien una bendición porque me hizo saber qué era lo que yo no quería. Yo no quería ser subalterna en un país donde la izquierda, de la que supuestamente yo era parte, porque nos votaron por izquierdistas, toda la carrera de sociología se cerró. Entonces, la izquierda era una cosa que yo no entendía, se tiraban silletazos, botellazos, se peleaban entre, no sé, 30 siglas, 20 siglas pero entre los peronistas había como 10 fracciones y entre los otros era maoísta, en fin, una cosa que yo me parecía que eso no era mi lugar. Y cuando volví a estudiar la carrera de sociología, yo ya había tenido una experiencia así en Bolivia, o sea, eso no es Argentina, eso pasa en todas partes, la gente universitaria se desconecta de la realidad. Y entonces cuando yo estaba en primer año, antes de que me votaran al exilio, yo me fui a vivir al campo
porque hablaban de alianza obrero-campesina en las calles y no habían hablado nunca con un campesino en su vida. ¿No? Entonces ahí yo me propuse aprender algún idioma nativo. Inicié con el quechua. Hoy día ya practico el aymara de una manera fluida, puedo dar conferencias en aymara, aunque muchos lingüistas aymaras se pueden reír de mí por los errores que suelo cometer. Pero como todo aprendiz, soy una persona humilde y quiero seguir aprendiendo aymara. En julio vamos a tener nuevamente clases de aymara en el grupo, ¿no? Entonces, el exilio para mí existe, la migración existe. La migración es un destino, pero también es una opción de vida. No se olviden que hubo en un momento dado una explosión de emigración boliviana al mundo, la diáspora boliviana. Es una diáspora también interior, porque todo el mundo perdió su trabajo. 15.000 mineros de la noche a la mañana estaban en la calle, 17.000 fabriles en la calle, y esas son cifras muy conservadoras. En realidad se calcula que entre 25 y 30.000 mineros, porque hay que tomar en cuenta todas las empresas subsidiarias, estos eran mineros de planilla, ¿no? Y se tuvieron que emigrar, en fin, la COP prácticamente se disolvió, el movimiento obrero entró en una crisis tremenda, y en ese contexto es que uno se da cuenta que la realidad y la política están divorciadas, ¿no? Y la inspiración anarquista, por lo tanto, es fundamental para nuestras actividades personales, colectivas y también políticas. O sea que no hay pues una brecha entre lo que uno piensa y lo que hace. ¿No? Bueno, no estoy en la universidad, pero cuando estaba en la universidad igualmente el colectivo existía y trabajábamos en la tierra. Yo trabajo la tierra desde que fui al exilio. O sea, me di cuenta que después vino la inflación. Y con la inflación, aunque tengas unas 4 macetas, ya tienes cosas fundamentales para acompañar tu alimentación. Entonces, ahora la gente ha aprendido mucho con la inflación. Ahorita no suben los precios en Bolivia, nada, todo sigue en el mismo precio, salvo las cosas importadas, porque el dólar es lo que sube, pero la gente no vive del dólar. Entonces, esa enseñanza para mí indica que hay que hacer esfuerzos para criar la vida, para vivir de una forma digna como seres humanos, que somos también seres de comunidad. El ser humano es un ser gregario. Si no hubiera habido comunidad, eso lo tiene clarísimo Pedro Kropotkin en su obra Apoyo Mutuo. Él descubre que si no fuera por el apoyo mutuo, no hubiera existido la humanidad. Hubiéramos sido depredados porque no éramos buenos depredadores. Recién ahora, gracias a la máquina, el humano se ha vuelto depredador, pero antes era una víctima de depredación y por lo tanto tuvo que crear condiciones para entenderse con la naturaleza. Empezaron los cazadores a entender a los animales, etc. No voy a contar esas historias porque aquí en Bolivia sigue habiendo cazadores y recolectores, pero cada vez más amenazados por la expansión de la minería para exportar. Entonces, el mercado de exportación siempre ha sido un factor en detrimento de la vitalidad de la sociedad. Si nos hemos apoyado en la exportación de gas, ahora pronto mis nietos, por ahí yo no lo voy a ver, pero ya va a haber hambruna, ¿no? Entonces, todo eso lo saben los pueblos indígenas. No hay duda que el gesto de apoyar causas justas no solo tiene que ver con una visión altruista, asistencialista, como a veces las ONGs se ponen a ayudar y mientras se ganan unos jugosos sueldos, están dizque ayudando, ¿no? Los migrantes también sufren ese tipo de relaciones en Europa, en diferentes lugares. Hay ONGs creadas por migrantes antiguos
que son los mediadores culturales para hacer el asistencialismo. A veces es necesario porque francamente la gente es mucha y si pueden recibir unos pequeños fondos con dignidad no hay ningún problema. El problema es cuando se pierde la dignidad, ¿no? La máxima de los incas era Amayuncu, no seas servil. Ya, no hemos nacido para servidumbre, pero tampoco hemos nacido para ser patrones de nadie, ¿ya? Nuestros hijos nos hacen caso, vamos a querer mandar un país. Y entonces no creo en la política, no creo en las grandes casas académicas que trabajan con fondos, no creo en los espacios universitarios, salvo que estén en conexión con algún otro espacio. Y esos están floreciendo por todo lado. Hay tejedoras, músicas, hay gente que autogestiona su vida y gracias a eso mucha gente de la universidad también subsiste y también crea y también apoya y hace cosas bonitas como ustedes están haciendo. ¿Ya? Uno de los elementos claves que he tratado yo de explicarles es que es necesaria la memoria histórica para poder, yo me he borrado porque esta computadora es muy rara, un ratito. Ahí, ya. Ahora me siguen viendo ustedes y ahora estoy viendo un papel donde he escrito algunas cosas, ¿ya? Les he contado entonces que podríamos decir que hay migraciones forzadas y migraciones que tienen cierta libertad, ¿no es cierto? Entonces, es decir, que son voluntarias. En la mayor parte de los casos se mezclan las dos cosas. Son a la vez forzadas y voluntarias. ¿Por qué? Porque la gente tiene deseos de migrar, pero empuja a otras personas a que migren. Eso pasa con parejas. O sea, el padre despacha al hijo para que vea si hay trabajo, o el hermano mayor va para ver si los trae a los hermanos o a las hermanas, o a veces, muchas veces, el marido manda a la mujer, porque en materia de autogestión las mujeres son más eficientes. Están acostumbradas a valerse por sí mismas en las duras y en las maduras con escasez o con abundancia, igualmente tienen que proveer la alimentación básica, lo básico para la vida. Y ese básico muchas veces simplemente el varón lo disfruta y lo consume, pero no lo produce, salvo que tenga trabajo, pero muchas veces es precisamente el neoliberalismo el que crea las condiciones para esta explosión de autogestión femenina, ¿no? Es evidente también que en esto hay acuerdos familiares, o sea, no siempre hay un sufrimiento en todo esto, sí, hay acuerdos, hay batallas, se hace la pulseta con la familia, con el marido, y en últimas se puede decir chao, como lo han hecho las anarquistas, ¿no? El compañero está muy bien mientras me respeta, mientras colaboramos en la tarea común, pero si no nos llevamos bien y empieza a hacerse al muy machito, chao. Y esa enseñanza nos coloca del lado del feminismo, ¿ya? Es la práctica la que nos enseña las opciones teóricas e ideológicas. Todo lo que yo he escrito viene de mis prácticas, no viene de haber hecho grandes estudios, ¿ya? El hecho de que yo tenga un doctorado honoris causa quiere decir una cosa clave. Yo no soy doctorada, pues no tengo ni doctorado ni maestría, apenas licenciada. Y mi tesis de licenciatura me la han quitado los milicos en el 80, en fin. Entonces la itinerancia es muy doble cara, digamos. ¿Ya? Hay una dimensión del sufrimiento, pero también hay una dimensión de aprendizaje. Hay el conocimiento de los demás y hay también el conocimiento de una misma a través de la mirada de los demás. Entonces, yo
tomaba fotos cuando he hecho mis primeros viajes dentro de Bolivia, yo me di cuenta que no conocía mi país. Entonces me he ido por Potosí en camión, en auto. He conocido muchas historias muy increíbles. El año 69, 68 estaba mirando mi país y estaba aprendiendo las culturas por la vía visual, porque yo no hablaba ni quechua ni aymara, hablaba un poco de quechua. En Potosí me sirvió bastante. Pero bueno, en todo lado la lengua franca era el castellano y sobre todo llegando al sur, yo pude ver el flujo de migrantes hacia la Argentina y cuando estuve en el exilio, obviamente estuve en Jujuy y vendía alfajores para poder subsistir. Tenía una serie de pequeñas, sacaba, por ejemplo, del mercado, tenía mis contactos, coca, hoja de coca, ¿no? Y la llevaba a, a una tienda donde yo tenía un apoyo familiar y la fraccionaba y la llevaba al estadio de fútbol a vender. Entonces, esas dinámicas las conozco de carne propia porque la dignidad está ante todo. Yo podía haber acudido, hecho una historia de pobre víctima, que por favor le den ayuda. Yo no, nunca me ha gustado recibir dinero que no me lo he ganado yo misma. Y es por eso que esa lógica la compartimos mucho. La Rocco es perfectamente expresión, Roxana, de esa lógica de autosustento y de haber aprendido también por las duras y por las maduras el feminismo, el ecologismo, el respeto, el intento de hacer comunidad, todo lo que es nuestro aprendizaje colectivo como grupo, ¿no? Sin duda he sido profesora de la universidad, de la cual hay otro exilio interno, ¿no? Hay una diáspora tanto exterior como interior. El país vota migrantes afuera de Bolivia, pero el Estado vota a la gente, por ejemplo, del TIPNIS, del Parque Isidoro Sécure, los quiere expulsar para que haya una carretera, para que haya cocaleros, solleros, ¿no? Eso también es un exilio. Expulsa no solo migrantes a la Argentina, a España, a Brasil, a Chile, también expulsa gente dentro del país, personas que van migrando de mina en mina, itinerantes, golondrinas, ¿m? Y las mujeres quedan con las guaguas. Entonces hay toda una dimensión compleja familiar en el asunto migratorio. En cuanto a este tema, indudablemente hay diferentes formas de enfrentar la migración, dependiendo si se tiene familia extendida, si hay redes, o si se es más bien un migrante solitario, ¿ya? O con escasas redes. Los destinos son muy distintos, ¿no? Ahora hay migraciones de élite también, hay gente que en Santa Cruz el grueso de la economía está en manos de brasileros y argentinos, pero de élite, ¿no? Incluso en la migración venezolana que ha tenido tanta impacto político porque dicen que era una dictadura, que todos vivimos en dictadura, compañeros. Desde hace tiempo que vivimos en dictadura. La dictadura del Estado no cesa, se pone disfraces, se disfraza de progresismo, de populismo, de no sé qué, pero es la misma dictadura del capital, del gran capital, que decide vidas y haciendas. Para ese gran capital, la vida no es un valor. Está creándose las condiciones para que todo sea desechable, incluso el ser humano. ¿Por qué? Porque las máquinas lo sustituyen y porque el periodo de vida útil de un trabajador, por ejemplo, migrante de Sichuan a Pekín o de la provincia a Sichuan o a Guangzhou, tiene pues 32 años de esperanza de vida. Ahí se acabó, se quemó el fusible, se lo bota y ahí se acabó la historia. Entonces, la migración crea poblaciones excedentes desechables.
todas y todos estamos en riesgo de convertirnos en desechables si no luchamos para parar la máquina avasalladora que se llama el capital. Pero hay que mirar la otra cara de la medalla. Yo no soy una persona pesimista. Yo tengo una gran fe en el ser humano prístino, en los niños, en la gente que tiene una inocencia y un amor como base y que no ha sido golpeada como para renunciar a esos valores. Porque a veces a esos valores por resentimiento, por dolor, por impotencia. Yo creo que el inconformismo y la rebeldía tienen una dimensión celebratoria positiva, propositiva, y es lo que para mí supone el tener memoria. El tener memoria y el saber mirar nos alimentan la esperanza. Si solo miramos el aparatito llamado celular, que es el vigilante contemporáneo, nosotros no vamos a poder mirar para poder entender de acción, de resistencia, así sea en lo micro, la micropolítica. Es lo que precisamente sostengo que es necesario pensar en que cuando hay grandes problemas, no podemos pensar en grandes soluciones. Y el lema que nosotros tenemos es a grandes problemas, pequeñas soluciones. ¿Por qué? Porque hacerlo es mejor que no hacerlo. Trabajar es mejor que no trabajar. Crear es mejor que no crear. No podemos sentarnos en la silla a ver cómo se hunde el mundo, perecen las especies, los incendios arrasan. Estamos permanentemente viviendo esa amenaza y la gente se recupera, además incluso celebra, ¿ya? Celebra sus sobrevivencias, no celebra al capital, sino celebra contra el capital. Y hay, por lo tanto, una larga experiencia histórica de itinerancia forzada o voluntaria. La mitad de Potosí venían de 16 provincias y lograron adquirir un cierto poder los caciques. El cacique Tomás Catari viajó a pie desde Potosí hasta Buenos Aires para obtener una provisión del virrey en 1780 y volvió con la provisión al virrey para decir que había un cacique usurpador que estaba a favor de las exacciones coloniales y él se consideraba un defensor de su pueblo. Lo mataron. Bueno, después de muchos enjuagues, terminó convirtiéndose en parte de la gran rebelión de Tupac Amaru, Tupac Katari y Tomás y Damaso Katari en el norte de Potosí, un arco inmenso que tiene que ver con Buenos Aires por el hecho de que el virreinato estaba allá. Y además, por el hecho de que la plata de Potosí era clave para el enriquecimiento de las oligarquías coloniales porteñas. Y por lo tanto, también era parte de todo ese entramado que acababa en la Casa de Contratación de Sevilla, en España, hasta que llegaron las guerras por envidia y por avidez y por ambición, primero los piratas y después los enjuagues de tipo diplomático, la invasión a Buenos Aires de Inglaterra. ¿Sí? 3 veces ha invadido la flota del Real de Inglaterra al puerto de Buenos Aires. Ha sido resistida esa invasión por miles de mecanismos. Ahí tuvo algo que ver un indio aymara que escribió la historia de Estados Unidos. Imagínense, un indio aymara escribió la historia de Estados Unidos. Vicente Pasos Canqui publicaba en los periódicos más importantes, aymara hablante, y llegó muy interesado en saber cómo se hacía la revolución en Norteamérica.
y se fue hasta Estados Unidos, estuvo con Thomas Jefferson, con todo, y escribió la historia de Estados Unidos. Es esa la imagen que yo tengo de una migración que no se resiste a la victimización, que no quiere acabar en posición subalterna, sino que quiere hacer de la migración un proceso de aprendizaje, de conocimiento, de amplitud de horizontes, de tener en cuenta que no solo somos una aldea, sino que somos una humanidad, una especie de predador, además, y que está queriendo acabar con muchas otras especies útiles. Entonces, esa visión histórica para mí también tiene la otra cara. Al ir a Potosí, la gente iba en familia, llevaban llamas, llevaban grandes cargamentos, y lo interesante de todo eso es que las mujeres comerciaban en el catu, en el mercado, y había un polo de la coca y el otro polo era la plata. Y ellas eran el primer eslabón de la cadena comercial entre la coca y la plata, que enriqueció a mucha gente, que permitió la creación de un vasto espacio andino, indígena, aunque marcado por herencias coloniales como la dominación patriarcal, el hecho de que nunca reconocieron a las mujeres como seres pensantes. Eso, la colonia, a través de la religión, negó la posibilidad de que las mujeres se pronuncien y piensen y hagan conforme a su pensamiento. Entonces, lo que sí yo me opongo, y creo que por eso el colectivo Cheje se llama Cheje, porque criticamos la polaridad entre negro y blanco. Hay un espacio intermedio, un tejido, que puede ser un chenco, un enredo que no se entiende, o puede ser una forma de armonizar las diferencias, de convivir con ellas creativamente, extrayendo los mejores matices tanto de la herencia europea como de la herencia indígena. Y de la herencia europea, el anarquismo es el gran aporte, y es una herencia objetiva. No es una herencia que la hemos rebuscado en las bibliotecas. Eso ha dejado huellas. Yo iba al mercado Sopocachi y mi casera era la Nicolasa Ibáñez Chura, un ser humano que me enseñaba. Yo me sentaba a hablar con ella sin saber que ella había sido militante de la Federación Obrera Femenina. Cuando yo ya fui grande, con Zulema Lem, que ahora vive en el Beni, trabajando con otros migrantes que son los pueblos indígenas del Oriente, que están siendo acorralados por el colonialismo interno, ¿no es cierto? Por la depredación ambiental, ¿no? Es justamente Zulema y yo que hemos hecho ese libro, que se llama Los Artesanos Libertarios, y ahora les muestro la edición original. La edición original es de 1988. Y ahora que he estado revisando y leyendo con increíble interés y alegría la nueva versión, me he dado cuenta qué pionero era el pensamiento de esas cholas y cholos anarquistas. Si hubiera tiempo, yo les mostraría un PowerPoint, pero no va a haber tiempo. Yo no sé si me pudiera aclarar la mesa, voy a escuchar qué opinan. Tenemos tiempo para ti, por supuesto. Y me parece interesante, quiero solo mientras vos buscas tu PowerPoint, pensar que traes el anarquismo en un momento en que Argentina se plantea un anarcocapitalismo como una opción política que es casi lo contrario de lo que vos estás proponiendo, con lo cual me parece interesante que por ahí nos aclares cuál es tu concepto de anarquismo Pero para poder conversar con eso. Sí, adelante. o informado para creerle a ese caballero. Ese señor no tiene un pelo de anarquista,
de capitalista salvaje, digamos, a la mala, ¿no? Pero no tiene idea de lo que es el anarquismo. El anarquismo ha creado un par de personajes en Estados Unidos que son los liberales extremos, los liberales al punto extremo, que hay que liberalizar todo, hay que hacer negocio con todo, con la vida, con las hormonas, con los perros, con las mujeres, con todo, con la transformación de género, todo es negocio. Eso no tiene nada que ver con el anarquismo, compañeras. Si ustedes se la creyeron es porque leen mucho periódico o ven mucha televisión o ven mucho Instagram y están pendientes de las babosadas que dice ese señor en Estados Unidos. Yo estaba justo ahí, estuve haciendo unas conferencias y resulta que he visto cómo lo ha dado mano a Trump. Si ustedes se la creen, es problema de ustedes. Yo no me la creo. No, te Y aclaro que no no, estoy, pero por las bueno, dudas. pero perdóname, querida, pero yo no voy a hacer una refutación teórica de ese señor porque el señor no tiene idea de la teoría. Debe haber leído 4 libros en su vida y todos se lo deben leer. Y todo le debe llegar por un oído y le sale por el otro, porque ahora ya no se manejan libros reales, todo es virtual. Bueno, que se meta en sus redes y haga lo que le dé la gana, a mí me tiene sin cuidado. Me parece penoso que le demos tanta importancia a la clase política. La clase política fracasó. Progresistas y extremos, sí, yo tengo una crítica a la Argentina, ¿ya? La Argentina es peronista, yo no sé por qué. Es como si nosotros fuéramos pasistensoristas, sería como vivir en el siglo pasado, en 2 siglos atrás. No, o sea, la gente se renueva, la gente cambia y el peronismo es una lacra para mí. Felizmente no nos ha contagiado mucho porque el MNR solo ha durado hasta 1985, pero bueno, igual ha hecho un daño tremendo. ¿Por qué? Porque ha obligado a todos a estar bajo el alero del Estado, recibir subsidios, recibir alimentos, recibir. Con ese método prebendal ha calmado el hambre y eso no es sostenible, ¿no es cierto? Entonces me parece muy triste que han estado apenados porque Massa ha perdido la selección. Tenía que suceder. Si se han callado tanto tiempo las críticas a los Kirchner y a las estafas y a todos, por evitar el mal menor, les ha caído un mal mayor. Ese es mi modesta opinión de la polarización. La polarización hace daño a los procesos migratorios reconstructivos. ¿Ya? Hay cosas reconstructivas. Hay una autopoiesis de las comunidades para reconstruir sus vidas. Nadie, la especie humana no es una especie suicida. Entonces hay la pulsión por la vida, por vivir. Eso lo dijo un judío del siglo XVII llamado Baruch Spinoza. Hay todo ser persiste en el ser. Tiene que, y en Aymara eso se dice con claridad. El conatus es el chamachtaña, es tener la fuerza y la energía para persistir viviendo, para vivir. Muchos fracasan en eso y otros no, pero yo creo que en general las mujeres, el ser humano tiene la pulsión de la vida y esa pulsión es lo que hace que en el piso de abajo de la sociedad es donde pasan las cosas valiosas, importantes, interesantes y ahí es donde nace y se nutre el anarquismo del cual yo estoy hablando. No sé si te satisface mi bronca contra mi Yo creo ley, que pero sí. caramba. No, A creo que ver, sí. perdone, ¿qué cosa tiene pues el señor para que le perdone, para que hayan votado por él? Bueno, ya es problema que no entiendo. No, queremos igual que después igual escuches a nuestras compañeras también, porque
puede haber un diálogo interesante sobre lo que estás planteando en relación a la visión desde nuestro territorio. Pero quisiera que, si podés cerrar tu presentación para pasarle a Roxana y después escuchar a nuestra compañera, sería genial, así podemos hacer esto que es un diálogo de conocimientos. Y gracias por esa Bueno, respuesta que es pero no, importante. no, no, yo no he terminado, Natalia, lo siento mucho, me faltan 2 minutos, pero yo he empezado con 10 minutos de retraso, ¿ya? Adelante, Entonces, adelante. yo creo que Dele, me dele, tengan nomás. 10 minutos de paciencia, porque yo les voy a leer lo que hemos escrito con el colectivo Cheje cuando se inició este grupo, y es el tema de la... Yo te lo he leído los otros días por teléfono, y está muy claro al inicio que está mal. Un minutito, voy a prender la luz. Si me disculpan, voy a leer porque no quiero terminar con esta bronca, porque no me han dicho que hable sobre mi ley, sino sobre mis Bronca, no hay ideas. bronca, Silvia, gracias. No, es que fue justo que vos dijiste que querías ampliar. No, no hay ningún problema. Estamos Yo muy les pido encantados de 5 que nos minutos leas. para que yo dé por lo menos una visión un poco menos pesimista, ¿ya? Mi idea es tener un poco de esperanza para poder generar también en la gente, en la feriante, en la gente de la calle, un gesto de resistencia, ¿no es cierto? Entonces, el planteo que yo tengo tiene que ver con esto que he escrito, que es la itinerancia de largo plazo, ¿ya? O sea que cuando llegaron a Cajamarca los españoles, se encontraron con una población en movimiento, en continuo movimiento, andariegos, chasquis, transitaban el sistema del Papañán desde la costa de lo que hoy es el Ecuador hasta el sur, hasta Tucumán y más al sur, hasta Chile. Ahí los mapuches les pusieron un freno, pero no los españoles, porque los mapuches frenaron a los propios españoles. Entonces, la idea de que los desplazamientos humanos son movimientos forzados y unilateralmente impuestos sobre una población que los sufre pasivamente, tiene que ver con la connotación que han adquirido las migraciones en el mundo contemporáneo. Millones de personas desplazadas en Colombia, más de la tercera parte de bolivianos que viven en el exterior, perseguidos por el narcotráfico, por los estados autoritarios. Se está moviendo la gente de Haití, en todo lado hay haitianos, hay nigerianos. Entonces, pero el tema es que la academia ha hegemonizado un pensamiento victimista y no se ha dado cuenta de que se configuran subjetividades en ese proceso que permiten reafirmar la propia cultura y a la vez resistir las invasiones. Y esos millones de seres humanos fertilizan las tierras donde llegan, hacen crecer plantas y también hacen crecer ideas y generan formas de autosustento bastante respetables, conflictos de situaciones de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la condición originaria que reclaman los pueblos indígenas está yendo a contrapelo de esa larga historia migratoria. Los llamados pueblos originarios, que están encajonados en casi como reservas, en TCOs, etcétera, son una ficción constitucional, pero ellos están en diferentes lugares. Yo no estoy hablando de la Argentina, sino de Bolivia. Pero en Bolivia y el Perú ha predominado la idea de que uno es originario. En Aymara no existe esa palabra y no existe tampoco la idea de un ser de un lugar. Yo no soy de un lugar. Yo suelo estar en mi lugar. Yo suelo estar en La Paz. Nayaj, acá en Quiritua se dice. Yo estoy aquí, suelo estar aquí. Y Nayaj, Bolivia en Quiritua. Yo soy boliviano. Bueno, ese es el prefijo que muestra que no hay un ser, un personaje que dice yo soy colombiano, yo soy boliviano. No, yo
suelo estar acá, suelo estar en este lugar. Y también puede estar en forma temporal. ¿Mm? Y esa temporalidad se puede volver permanente y cubrir 3 generaciones. Entonces, la configuración de la subjetividad migrante en el área andina podemos llamarla subjetividad cheje, intermedia, ubicada en el taipi, en la mitad de la confrontación polar dual blanco-negro y marcada por una tensión particular entre el yo individual y el nosotros colectivo. Hablamos de una autopoiesis que vive de sus propias contradicciones, una dialéctica sin síntesis, en permanente movimiento, que articula lo propio con lo ajeno de maneras subversivas y mutuamente contaminantes. La subjetividad del sujeto colectivo cheje, migrante o no migrante, se configura en y por el desplazamiento, porque si bien yo no me gusta mucho viajar, por eso no he ido al encuentro de ustedes, yo me desplazo de la agricultura a los libros, a la pintura, al dibujo, a la maternidad, a la abuela. Tengo desplazamientos incluso de identificación. Me identifico más como abuela en ciertos contextos y en otros contextos como estudiosa de la realidad. Entonces, esos desplazamientos son parte integrante de la experiencia contemporánea. Y por eso hay muchos ecos del Potosí colonial, porque ahí es donde ha surgido el código interpretativo como una herramienta para sobrevivir en estos contextos de diáspora, tanto fuera como dentro de Bolivia. Son modos de intercambiar mensajes, pero también mercancías. Es un modo itinerante de constitución de la polis indígena. Podemos ser indígenas o indios, yo digo indios porque indio es el colonizado. El día que nos descolonicemos ya no va a haber indios, sino personas humanas de cualquier color, tamaño, género, sexo, lo que sea, pero mientras seamos coloniales, somos colonizados, somos indios. Entonces, esa polis india se construye en itinerancia y nació en los trajines coloniales del siglo XVI al XVIII, y a partir de la mitad, que fue su lado doloroso y sufrido, se formó todo un mercado interno de trabajadores libres. Por lo tanto, los desplazamientos fundamentales que surgieron de ese horizonte colonial son los que constituyen la base estructural de los actuales temas de migración, ¿ya? Y el anarquismo justamente cae allí donde fracasa toda versión de lo nacional, del Estado-nación. El anarquismo es profundamente crítico del Estado-nación y del Estado en general. El anarquismo es una postura sin fronteras. En La Paz tenemos el archivo Luis Cusicanqui, que guarda toda una documentación. Tenemos enorme cantidad de cartas y periódicos, por ejemplo, El Hombre de Montevideo, La Protesta de Buenos Aires, todo eso circulaba por correo, ¿no? Ahora que hay internet y todo, estamos menos comunicados que los compañeros, porque el internet es un mercado y no podemos orientarnos fácilmente. En ese mercado entonces se crean redes, circuitos, grupos de WhatsApp que contribuyen a la fragmentación y a la imposibilidad de resistencia. En esa época las redes eran obviamente dentro del movimiento libertario y era un movimiento universal. Italia, Francia, tenemos periódicos incluso en idiomas que no entendemos en el archivo que hemos heredado, de luchas de 1920 a 1960, liquidadas por el MNR porque declaró abolida toda organización que no se afiliara a la Central Obrera Boliviana, la única central reconocida por el Estado. Lo mismo con los campesinos, hasta convertir todo eso en una dependencia clientelar que hasta ahora no nos podemos acudir. El gobierno de Evo Morales ha sido una administración populista
de toda la estructura clientelar y prebendal. Y por eso la opción nuestra ha sido apoyar las campañas de resistencia de los pueblos que no quieren ser fagocitados por el Estado, que no quieren vivir bajo el alero del Estado, del capital, de la iglesia, etcétera. Ahí termino. Muchas gracias, Silvia. Y te paso la palabra a Roxana para continuar y terminar y esta exposición de Cheje. Muy buenas noches, queridos compas que se han sacado tiempito para acompañarnos. Silvia, un gusto. Ha sido esta experiencia, de hecho es la primera vez que salgo de Bolivia. Yo mi vida siempre la he hecho en La Paz. Y esta experiencia ha sido como una especie de experimento social para mí, este sentir como mujer migrante, qué fuerte había sido. O sea, estos sentires, ¿no? De dejar a la familia, la vida que tienes, pues. Y me llena así de nostalgia escucharte, Silvia, verte, porque en verdad es como la casa, ¿no? Y se extraña. Y eso que me voy el viernes, entonces, pero aún así es que qué fuerte es esto de sentir y el hecho de migrar, ¿no? Más bien, bueno, y esto también de la migración me hace entender a mí que de alguna forma alguien tiene en su familia que ha migrado, alguien siempre ha salido, se ha visto de alguna forma forzado, ¿no?, a salir de su lugar de origen. Y pues eso es también la historia. De hecho mi abuelo era japonés, gracias a la migración posguerra se vino hacia Bolivia, Manuel Hiroshi Haishaki se llamaba. Y bueno, entonces también mi familia tiene esa historia de migrante, ¿no? Y el hecho de estar aquí me hace sentir, pucha, que cómo jode esto del sentir y alejarte de tus seres queridos, ¿no? Bueno, sí, por favor, compañero. Yo les he venido a compartir un poquito de la experiencia que es el colectivo Cheje. Es un colectivo de autogestión, donde nos hemos pues autoconvocado, sociólogos, sociólogas, historiadores, antropólogos, antropólogas, para trabajar distintas temáticas. Y bueno, con esto de también para activar y hacer una especie de cambios, ¿no? Entonces, una de las experiencias interesantes que hemos tenido como colectivo es las ferias de la coca, la campaña de coca y soberanía. Saben que la hoja de coca está bien estigmatizada, ¿no? Es droga en el imaginario. Sin embargo, con las campañas de coca y soberanía se ha tratado de visibilizar todo lo que es que la hoja de coca es la inalmama, o sea, es una hoja sagrada. La utilizamos allá para compartir en un momento de aculcar y compartimos entre los compas para que sea un momento de descanso y de charlar también entre nosotros. Entonces, desde esa mirada vemos que se generaron estas ferias sobre la coca, en donde han sido convocados distintos colectivos que trabajan también sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Y bueno, han sido jornadas del 2004 al 2007 bien interesantes, donde puedes, dale hermano. Sí, ese es el mercado de la coca. Entonces, pues se han hecho estas ferias para visibilizar de que la coca también se puede utilizar para un consumo más de galletas, de queques, se puede hacer harina. Entonces, y de así que la coca ya no tenga ese estigma, ¿no?
que siempre tiene, que suele tener. Dale, compañero. Bueno, generalmente lo que hace el colectivo Chejes es una especie de micropolítica. No queremos hacer cambios estructurales, así, porque no estamos mirando eso, pero sí tratamos de hacer cosas pequeñas en lo micro, ¿no? Entonces, esa es una imagen de lo que ha sido la marcha en el Tivnis, es la 9ª marcha. El contexto ha sido que, bueno, el Tivnis es el territorio, es un parque nacional, el Isiburo Sécure, donde hay toda una especie de diversidad de especies, y también viven muchos pueblos indígenas originarios. Entonces el gobierno desde entonces de Evo intentó dividir en dos el Tivnis, fragmentarlo en dos por una carretera, ¿no? Que era un proyecto para unir, para que haya una conexión con el Brasil. Y pues bueno, la 9ª marcha del Tivnis es una marcha que ha convocado primero a indígenas, a los pueblos originarios, y bueno, perdón, son solo imágenes de lo que ha sido la marcha. Esa es la represión en Chaparina, en donde el movimiento indígena fue tan fuerte que estaba de alguna forma, que tenía, de alguna forma, perdón, es que estoy algo nerviosa, mil disculpas, de que de alguna forma en Chaparina también se concentran gente también del MAS para bloquear la marcha. Entonces, ahí es donde el gobierno convoca a más de 400 soldados, policías, para reprimir a la marcha y llevarlos a unos buses y trasladarlos nuevamente a su territorio, ¿no? Pero se convierte en una gran represión. De hecho, puede seguir, compa. Hay una represión de los policías, maltratan a las mujeres, a los niños. Y dale, compa, son solo imágenes de lo que ha sido la represión. Y bueno, eso ya como colectivo, está bien, hasta ahí está bien. Como colectivo ya nos convoca a hacer un acompañamiento también a la marcha. Uno, para hacer gestión en La Paz, porque es gente de tierras bajas, entonces están subiendo a La Paz para gestión, para conseguir abrigo para los compañeros, zapatos, porque el frío de La Paz es fuerte. Y otro también para acompañar la marcha, hacer un acompañamiento y que lleguen a La Paz sin ningún problema. Entonces, nuestro trabajo ha sido de este tipo, ¿no? También esta es que no veo bien. Esta imagen es sobre la marcha de discapacitados, en donde ellos estaban pidiendo una que se llama o sea, que el Estado, que el Estado les dé, una pensión de 500 bolivianos, perdón. Entonces, ellos estaban buscando eso. Sin embargo, hicieron toda una caminata, bueno, en silla de ruedas, con lo que ellos tenían a su disposición. La marcha empieza en Cochabamba y se va hacia La Paz, hacia la sede de gobierno. El Estado no los atiende, hacen una vigilia de alrededor de 3 meses, donde sí, dale, compa, ahí están los compañeros, ahí hasta en La Paz llegan a ser reprimidos. Y bueno, es ahí donde también nosotros les apoyamos a los compas con el seguimiento. Se ha hecho toda de hecho, la sede de gobierno, la Plaza Murillo, estaba absolutamente cerrada. Entonces había una necesidad de decirle al gobierno, escúchelos, siéntese en la mesa de diálogo, porque no querían eso. Entonces, una forma pacífica, digamos, de nosotros como colectivo era escribir en hojas esta petición de diálogo y hacerlas en
en avioncitos y lanzarlos a cierta hora hacia el palacio porque nadie podía entrar, estaba todo cercado, y lanzarlo y de alguna forma algún papelito llegará, ¿no? Porque era una petición también de la población, ¿no? Así ha sido nuestro trabajo. Dale, compa. Luego, esas son ya recientemente nomás hemos sufrido incendios. Desde el 2019 empieza a arder el parque, no el mercado, en San Ignacio de Mojos, en Santa Cruz. El 2020 vuelve a arder con la Reserva Forestal del Choré, que se encuentra en el norte de Yapacaní, en Santa Cruz. Y el 2003 ya nos afecta a La Paz, con el incendio en el Madidi y el incendio de Pilón Laja. Todos estos son tierras fiscales, son reservas forestales con gran biodiversidad, también ahí hay TCOs. Entonces, son problemáticas que estamos pasando. Yo creo que también es como que cruza, ¿no? ¿Por qué? Porque son políticas, lastimosamente, del Estado. En ese tiempo, en Bolivia se acostumbra, es una costumbre hacer el chaqueo. Eso quiere decir que el comunario quema su chaco para deshacerse de las hierbas, todo eso. Y el Estado les culpa a ellos porque son quemas no controladas. Sin embargo, cuando empezamos a ver algo más a fondo, sí hay intereses más grandes, porque el Estado simplemente agarra el eslabón más chiquito, ¿no? Que es el comunario, y lo presenta como si fuese un delincuente. Sin embargo, hay intereses más grandes, ¿no? Que tienen que ver con el agronegocio, que tiene que ver con el plus del Beni, o sea, que son las leyes incendarias que el mismo Estado ha sacado. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, al menos es ayudar con vituallas, gestionar desde La Paz para mandar equipo. Recientemente en el incendio del 2003, el lugar de donde mi papá que es de Rurrenabaque, al ser las puertas del Maridi, también se siente ese incendio. Es tan fuerte que el humo, la humadera llega hacia la ciudad de La Paz. Los medios de comunicación hablaban solamente de la humadera, la calidad del aire, pero no se hablaba sobre el incendio, no se hablaba, o sea, trataban de evitar el tema del incendio mismo, y era solamente todas las entrevistas de que se cuiden, que barbijos, que no sé qué, la calidad del aire, pero en verdad el problema profundo es esto de las quemas, ¿no? Y bueno, hay estas transnacionales que están. Entonces, ha afectado, personalmente a mí me ha afectado mucho, porque era el lugar donde yo he visto esas arboledas gigantes que tenían muchos años, se quemaron, tanta biodiversidad desapareció. Esa serranía que yo conocía, hoy en día da pena, ¿no? Porque ya está todo quemado. Entonces, de alguna forma sí son cosas pequeñitas, digamos, que hacemos: gestionar, buscar, mandar, pero de alguna forma estamos tratando de hacer una especie de micropolítica, y me parece que es también un llamado a que ustedes también actuemos a partir de esa micropolítica. El hecho de que el agronegocio esté quemando tierras, porque es a partir, ¿para qué queman? Para la soya, para el maíz transgénico, biodiesel,
Entonces, desde ahí creo que es nuestro momento de actuar también. Y el hecho de, me parece que la cocina y lo que cocinamos puede ser bien interpelador. El hecho de revalorizar nuestros productos ancestrales, en el caso de Bolivia la quinoa, y ya no consumir maíz transgénico, digamos. Entonces, desde la cocina ya se convierte como una barricada ya de lucha. Ya no ser consumidores o ser consumidores conscientes y empezar a elaborar y trabajar con productos de tu tierra, ¿no? Dale, compa. Sí, dale, para ir cerrando, bueno, les voy a mostrar, este es el colectivo Cheje, ese es nuestro tambo, lo hemos hecho lo hemos hecho a mano, ¿no? Con compañeros, ahí estamos, dale, compa, dale, ahí estamos trabajando el huerto, tenemos un huerto urbano, tenemos una carpa solar, dale, por favor, ahí estamos haciendo, estamos cosechando papita, es lo que hemos sembrado. Esa es nuestra biblioteca, esa es la biblioteca del tambo, ahí está el archivo de Luis Cusicanqui, entonces ahí estamos trabajando para sistematizar la información. Ese es un encuentro que hemos tenido con la Cátedra Libre, hay compañeros que están… Y esa también es de parte de la Cátedra Libre, era un curso de fanzines. Ese es el apio del pueblo, los compas que hemos preparado. También el apio del pueblo es un lugar donde experimentamos con sabores, tratamos de revalorizar y recuperar la memoria de nuestras abuelas que también cocinaban con productos nativos. Ese es un evento que hemos tenido, cultural, que han venido a los compañeros, entonces, y bueno, eso es también otro trabajo, que el hecho de mejorar la casa, cuidarla, ¿no? Y esos son los vecinos con los que estamos trabajando también, estamos tratando de hacer alianzas con los vecinos para trabajar, entonces, desde ahí estoy viniendo y ese es el trabajo que se está realizando. De alguna forma es, como se dice, es hacer micropolítica, es estar fuera del Estado, es trabajar también fuera del Estado y el hecho de ser parte del colectivo me ha cambiado harto, ha sido como que un momento de desaprender todo lo que te enseña la academia, el colegio, desde chiquitos, ¿no? Es ir desaprendiendo y el aprender haciendo, ¿no? Volverte a reencontrar con la tierra, volverte a reencontrar contigo, te libera de muchas cosas y bueno, te hace ver de que en verdad estos cambios chiquititos pueden hacer cambios de impacto social más fuertes que en verdad estar buscando otras cosas más hacia arriba, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Roxana. Podemos prender la luz ahora, ¿no? Por ahí para no dormirnos, digo. Y bueno, gracias Roxana y gracias Silvia. Espero que sigas por ahí porque para nosotras, para migrantas, es importante. Ahí va. ¡Opa! Se estaban por dormir, digan la verdad. Bien. Silvia, para nosotras es muy importante, demasiado, ¿no? De repente. ¿Estaban bien con el oscuro? No, sin Prefieren querer. pero ella no nos veía. Todo. Hola Silvia. He visto, he escuchado todo, pero sin querer no sé qué botón he apretado y ha desaparecido los chitutitos y no he podido prender de nuevo, pero he escuchado todo lo que ha planteado la Roxana, las diferentes luchas que hemos hecho y les Sí, y agradezco mucho. ahora, porque nos interesa que nos parece que Bolivia tiene lecciones importantes para nosotros y para nuestros territorios y queríamos que ese diálogo pudiera también tener lugar en nuestra área Reconquista, con lo cual quisiera darle la palabra a Margarita Palacio de la Asociación La Colmena. Perfecto, un aplauso, y que nos va a contar también su experiencia en relación a estos temas. Gracias.
Bueno, voy a comenzar desde cuando era chiquita. Tengo, tengo 76 años. Bueno. Y el asunto es así, ¿no? Cuento cuando tenía 7 años. 7 años, arrodillada en el piso, rezando el rosario para que mi papá vuelva vivo de los bombardeos de junio del año 1955 en la Plaza de Mayo, de los aviones que bombardeaban allí a los obreros que iban a defender el derecho a continuar con el gobierno popular que estaba en ese momento. Y nosotros en casa con mi mamá y mi hermana mayor y mi hermano para que vuelva, ¿no? Lo que pasa que la religión, en el caso de mi familia, era una religión que tenía que ver, en aquel momento se hablaba de los curas del tercer mundo, ¿eh? No como los curas villeros de ahora o los de la opción por los pobres, ¿no? Esto son las vertientes de ahora. Antes eran los curas del tercer mundo, ¿no? Y habían personas emblemáticas. Yo vivía en el barrio de Villa Pueyrredón, pegado acá, ¿no? En Capital Federal, pero pegadito acá a la UNSAM prácticamente, cruzando Miguelete, ahí nomás te encontrás con el barrio de Villa Pueyrredón. Y el barrio de Villa Pueyrredón tiene todavía, ahora tal vez no, una relación, ¿no? Donde los primeros habitantes de ese lugar eran migrantes en general, de España, o en el caso de mi abuela, de Turquía, de Arabia, donde era mi abuela, digamos, ¿no? Y comenzaron a construir sus casitas de material con mucho esfuerzo y todo lo demás, pero fue como un barrio aparte, discriminado porque eran extranjeros, pero con posibilidades económicas de lo mínimo, como clase media baja, digamos, ¿no? Pero rápidamente, en el primer gobierno peronista, la masa que viene del interior de las provincias, la primera gran migración interna, se da con la llegada del peronismo al gobierno, ¿no? Y entonces vienen a buscar mejor suerte, vienen a buscar un trabajo. ¿Qué arma el primer gobierno de Perón, además de toda la Pistarini, que arma toda la ruta de la General Paz, ¿no es cierto? Al lado de la General Paz arma todos los yompa, como se le decimos ahora, o los pabellones o los monoblocks, que todavía están ahí, ¿no es cierto? Y de allí la masa grande que vino del interior de la Argentina, de distintas provincias, se fue ubicando en estos lugares, ¿no? Y bueno, cuando viene el derrocamiento del gobierno peronista, saben medianamente lo que fue pasando, hubo una gran represión, una amenaza permanente con la explotación del tanque de gas, que lo deben haber visto, porque anda ahí por la General Paz y Constituyentes, ¿no? La explotación del tanque que hacía volar a todo el barrio de Villa Pueyrredón, a los monoblocks de Constituyente y General Paz, hasta la Villa Urquiza, la Saavedra y todo lo demás. Entonces, en ese sentido fue un momento de mucho pánico, ¿no? Así todo, se mandaba a los vecinos del lugar, en el momento de la resistencia, se mandaban lugares y pintadas que después, lógicamente, todo eso venía en contra, ¿no? Ahí en la cuadra donde yo vivía, había un señor que se llamaba como nuestro prócer, José de San Martín, pero no tenía ninguna ascendencia. Se ve que le habían puesto ese nombre porque a la familia le había simpatizado el gran liberador de la América, ¿no? José de San Martín tenía un nieto, el Tito Karasiewicz, ¿no? Medio polaco, nada que ver con el José de San Martín, pero el Tito se fue con Dardo Cabo, tomaron un avión, se apropiaron de un avión, se pararon en las Malvinas, plantaron la bandera argentina, dijeron las Malvinas son argentinas, ¿no? Después estuvieron presos, ¿no? En las corridas y en las caminatas que nosotros hacemos por las Malvinas. Una vez vino el Tito Karasiewicz, ya muy viejo, ¿no? Porque hace tanto tiempo. Pero en este marco del barrio de Villa Pueyrredón y los curas del tercer mundo, y con la llegada de la Junta Militar, de la primer Junta Militar, digamos,
se produjo una cuestión de pobreza extrema, ¿no? Todos los que tenían trabajo habían echado de sus trabajos, las fábricas que estaban creciendo, habían sido potentes, de sectores de clase media que todos se ilusionaban con tener una carpintería, con tener, no sé, una fábrica de A, de B, de J, etcétera, y se dio lugar al ingreso de los monopolios, porque para eso son las juntas militares, para favorecer al capital extranjero, que viene, ¿no?, a cagarnos en la cabeza para ser mal hablada, digamos, ¿no? Entonces, en ese tiempo de tanta pobreza, los curas del tercer mundo nos llevaban a mi familia y a otros feligreses más de la parroquia de Cristo Rey a trabajar en las nuevas villas de emergencia que hoy son, están alrededor de la cuestión de barrios populares, no, que se llama ahora sí de barrios populares, pero que están en un montón de caminos de acá, de Villa Pueyrredón hasta acá. Hay un montón de lugares que tienen como espacios que recuerdan todavía aquella época, digamos, ¿no? El hacinamiento, el abandono de las fábricas, el lugar de las fábricas como lugar de vivienda donde se amontonaba todo el mundo. Bueno, toda una cuestión así. Todo eso y esa gran represión, ¿no?, lleva a un trabajo de promoción integral de la gente que vivía en estas villas de emergencia que pegaban hacia el lado de Constituyentes. Y ahí íbamos con mi familia, mi papá, mi mamá, a trabajar nosotros que éramos chicos, a jugar con los chicos, los grandes, mi papá, mi mamá y el resto de la parroquia, con los curas del tercer mundo, a trabajar, a mejorar las casas, a llevar ladrillo, a levantar algo, a armar un baño, ¿no? Y nosotros a jugar con ellos o a hacer los deberes o las tareas. Bueno, toda esa enseñanza nos marcó como familia, nos puso en una vía. Y esa vía nunca me corrí, la seguí. Esa es la vía que aún continúo haciendo. Y eso que me tocó vivir. Esa dictadura militar, la dictadura de Onganía. Yo acababa de salir del secundario y me anoto en la Facultad de Medicina. Ingreso a la Facultad de Medicina, un trabajo de locos, digamos, y en la mitad, cuando ya habíamos rendido como 2 o 3 materias, en la mitad del año del 66, la junta militar, el golpe militar y la represión, que yo no había visto nunca, tanto odio a los estudiantes, tanto odio a lo que era en aquel momento que se llamaban las cátedras nacionales. Las cátedras nacionales, que eran gente de alta estirpe, con una vocación y una construcción del conocimiento sumamente interesante. Se cerró. Los grandes del Partido Comunista, de la izquierda, perdón si alguno es de la izquierda del Partido Comunista, lo lamento, ¿no? Rajaron todos cuando había que resistir, rajaron todos. Y nosotros, que veníamos de la religiosidad popular, de los curas del tercer mundo, nos quedamos ahí con un montón de pibes y pibas que no tenían un moco de nada, pero dijimos, vamos a resistir. E hicimos las clases en la calle, sacábamos los bancos, pero éramos vivos. Cada vez que venía el camión, el celular se llamaba, no como el que usamos ahora, sino el celular donde enchufaban adentro, la cana, ¿no? O con los hidrantes. Yo me acuerdo que ya en aquel momento, como se ve que en un momento quería ser médica, estaba estudiando en la Facultad de Medicina, el ingreso a la Facultad de Medicina. Y para practicar, que mi mamá era caba de enfermera, me había hecho emplear como ayudante de las enfermeras en un sanatorio. Me había comprado con mi primer sueldo un hermoso tapado de piel de pool, que no era de piel, sino la tela, una tela hermosa, muy fina y sumamente abrigada, ¿no? Así podía andar en invierno por todas partes y resulta que no caí en cana, pero sí el hidrante, que tenía una manguera de tinta roja, me cruzó la espalda, me tuve que sacar el tapado, tirarlo en el piso y seguir corriendo, porque no había otra manera de zafar de que no te metan en cana, y pasaban los celulares llenos de los estudiantes que habían resistido hasta ese momento y que no se habían querido ir en forma voluntaria. Esa fue una parte de
de la segunda junta militar, ¿no? Entonces, después de eso me fui yendo para el lado de la Bohemia, me metí en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y ahí porque primero empezaba las cátedras nacionales y después iban a la parte del arte, porque también eso provocaba una cierta libertad, un cierto derecho a ser quien uno deseaba ser, ¿no? Y eso no podía ser permitido por esa mentalidad, como dice ella, que nos querían imponer a aquellos que daban el golpe y que respondían, ya sabemos, a intereses de grandes monopolios y de someter a nuestra querida Argentina a la esclavitud y sin derecho a nada, ¿no? Y entonces ocupamos la Escuela de Bellas Artes. Y entonces, la policía, caímos en cana. Una semana en cana, mi familia me veía en una comisaría desde afuera y me decía no sé qué cosa, qué sé yo, no le entendí un pomo, porque como a veces me castigaban, me colgaban en la mitad del patio de una especie de celda individual donde yo podía mirar y nadie se podía acercar, digamos, ¿no? Y esa fue una manchita, digamos, en el currículum que me empezó a jorobar y que en un momento salta perico y me jodo un poco más, ¿no? Y resulta que a partir de eso, entonces, bueno, dejé la enfermería y fui a laburar porque era maestra, digamos. Maestra en aquel momento se llamaba Maestra Normal Nacional, que muy normal se ve que no era, ¿no? Pero fui a laburar de eso y mi hermana, que era una militante cristiana popular de los curas del tercer mundo, todo eso, estaba trabajando en un barrio muy humilde, que es el barrio donde estamos nosotros ahora, en Villa Hidalgo, en la zona llamada del Triángulo, donde había una especie de vecinos que tenían ya sus casitas de material, y trabajaba con el cura de esa capilla siendo catequista, ¿no? Y ella fue la que me lleva allí a ser maestra de esa escuela religiosa popular, que en realidad de religiosa no tenía un pomo la escuela, ¿no? Era realmente una escuela muy inserta en el territorio, con grandes maestros que tenían una comprensión y una identidad con la comunidad con la cual estaban intercambiando historias, ¿no? Porque la verdad la podía tener el maestro, la maestra, pero la verdad también la tenía el pibe, la piba, en los distintos grados, contando sus emociones, sus vivencias, lo que fuera, ¿no? El asunto es que llega el año 75, llega cerca septiembre, ¿no? Yo tuve un accidente, me atropelló un coche, solamente me joroba la columna cervical, estoy en el hospital, me ponen un yeso, qué sé yo qué, bueno, etcétera, etcétera, y no fui a trabajar hasta no recuperarme, obviamente. Pero ya se estaba preparando el tercer golpe militar. Se armó el Consejo de Defensa. Saben que estaba López Rega con el tema de la AAA, a troche y moche. Y nosotros que ya estábamos militando en distintos territorios de la capital federal, en villas de emergencia, aunque ahora se llamen barrios populares, en el Bajo Flores, digamos, vivíamos rajando de un lugar a otro a efectos de que la policía no cuestionara, ni castigara, ni nos metiera en cana por la cantidad de revolución que estábamos haciendo, el reclamo para más derechos, para paraguayos, para bolivianos, para uruguayos también, que estaban en los distintos pasillos numerados de la gran villa miseria que es la villa del Bajo Flores, ¿no? Bueno, ahí en ese momento yo ya no podía militar porque estaba con el cogote enyesado, digamos, y me quedé en mi casa, pero mi esposo sí, él seguía militando. Vino la policía y me lleva, pregunta por mi esposo, no está, y me lleva, ¿no? Y me lleva y me tira al sótano de un lugar muy jodido de la Policía Federal. Y el vecino ve que logran al tiempo, bueno, primero a mí me llevan el micrófono, la impresora que teníamos donde hacíamos revistas, diarios. Por ejemplo, cuando estaba en el Bajo Flores, hacíamos una revista que se llamaba El Villero por los pasillos de la Liberación. Bueno, ahí hay un poco de construcción, digamos, específica, ¿no?, que hacía a la necesidad de ponerse de pie, pronunciar la propia palabra, generar círculos de amistad y de convivencia entre algunos argentinos que venían del interior, los bolivianos, los paraguayos, los chilenos. Era todo un quilombo de comunidades
que era difícil, digamos, pero no imposible, ¿no? Entonces, digamos, para resumir un poco esa parte, lo encuentran a mi esposo, que estaba en una X situación de militancia, y lo encanutan, lo ven los vecinos, ¿no? Cuando lo meten adentro del baúl, a mí me llevan en el patrullero, a él lo meten en otro coche y se lo llevan. Por supuesto, me preguntan cualquier cosa con el mimeógrafo, qué era, para qué, los volantes del otro, de este grupo, del otro, de los montoneros, del ER, de PIN, de PAN, de PON, ¿no? Y yo digo, no, esto es porque yo soy maestra de una escuela, qué sé yo cuál. Bueno, el asunto es que me llevan ahí en Coordinación Federal, me sacan, me cortan el yeso, me patean, me hacen caer las escaleras, que son larguísimas en Coordinación Federal, pero nada me importaba porque yo estaba preocupada qué había pasado con Pablo, no lo podía encontrar y había escuchado algún rumor por ahí de que ese grupo había sido detenido y que Pablo estaba dentro de esa detención. Y en un momento, cuando estamos en el sótano de Coordinación Federal, escucho una forma de hablar que era la forma única y original de hablar de Pablo. Y ahí tuve la certeza de que él había estado en Coordinación Federal. La única vez. De ahí en más, Pablo está desaparecido. Nunca más apareció. De ahí me mandaron a Devoto. Al principio, los primeros años de Devoto eran horribles, ¿no? De todas las denuncias que se hacían por la desaparición de Pablo, era el milicaje en contra mío, ¿no? Porque era como la generadora de la esperanza de que presionando se podía obtener dónde estaba Pablo, a dónde había ido a parar, en qué lugar, si estaba vivo, si estaba muerto, dónde estaba Pablo, ¿no? Y entonces, frente a toda esa situación, digamos, uno se fue como encerrando en la propia vida y concentrándose más allá de los años que iban pasando en la realidad que estábamos viviendo en Devoto. En el 78, bastante mal, ¿no? En el 78, como vieron el Mundial, toda la bola de humo, qué sé yo, que viene la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y no sé qué, a ver cómo son las condiciones de vida de los presos, de lo que en aquel momento le pusieron el nombre de la cárcel vidriera. Todos los que allí llegaban de cualquier parte ya tenían garantizada su vida. Los podían reventar, pegar, todo, pero no iban a desaparecer, no los iban a matar. Y bueno, teníamos, una vez que se fue toda esta Comisión Interamericana, volvieron otra vez. Bueno, la cárcel es un lío tremendo. Bueno, salgo casi a principios del 82 con la libertad vigilada, siempre con la idea de que tal vez en algún lugar de Ciudad Gótica lo podía ver a Pablo. Todavía lo seguimos buscando. Pablo es un desaparecido más de los 30.000 desaparecidos que hay, más allá de las mentiras que diga este gobierno de mierda. Y bueno, y siempre. Y así casi 7 años presa en Devoto. Rearmé mi vida, hoy está aquí una hija que no sé por qué le habré puesto el nombre de María Eva, pero se llama María Eva, ¿no? Y Facundo e Itatí. Mis 3 hijos, y soy abuela de una nieta. Bueno, volví después que me levantaron la libertad vigilada, cuando vino el Papa. Bueno, mi hermano, otro de mis hermanos, uno había ido con el quilombo del Canal del Beagle, una familia con una historia de dolores tremenda, ¿no? Y el otro a Malvinas, mi hermano Antonio a Malvinas, ¿no? Y en el 82, cuando el Papa viene, que nos anuncia que habían perdido, ¿no? Más allá que nos negaban, nosotros le llevamos con todos los vecinos de Villa Pueyrredón y de Urquiza y de Saavedra,
le llevábamos la comida a Palermo. Yo entraba en Palermo, recién había salido de la cana. ¿Qué me importa? Tiene una bronca yo, y ver que los pibes, llegaba alguna que otra idea de como que se estaban muriendo de hambre, se estaban muriendo de frío, que les pasaba esto, que les pasaba lo otro. Bueno, en síntesis, una historia bastante compleja de la familia, y a pesar de todo eso que pasa, vuelvo al barrio donde estaba trabajando antes de maestra, en el barrio de Villa Hidalgo, y ahí comienza toda la historia de los 41 años que hace que estoy en ese barrio, generando, yo sola no, hay todo un grupo de gente, antes, durante, ahora y después también. Será algo, un sistema de organización, un sistema de derechos que hacen que los que van creciendo te van cuestionando, porque van mirando nuevas formas de ser y de estar en este mundo, porque las cosas van cambiando, y estas cosas que tenemos nosotros, onda Tita Merelo, de la tragedia, de la cosa, de la emoción, de la felicidad, esto ya no es cosa de tantos jóvenes. Ellos ven las cosas de una manera mucho más simple, más llana, menos conflictiva y con decisiones más claras casi. En cambio nosotros tenemos como esa estructura compleja, ¿no?, de que todo tiene que tener como un sentido de pertenencia, ¿no? Eso es lo que trabajamos nosotros en el territorio. Pero ¿la pertenencia a qué? La pertenencia, en este caso, a estos alumnos que venían de las villas, de la Villa Hidalgo, ¿no?, a ser orgullosos del lugar donde estaban. Pero ser orgullosos no quería decir que querían estar en el mismo lugar y de la misma forma, caminando sobre la tierra, con un techo que se levantaba por dos vientos y se llenaba de agua, muertos de hambre porque no conseguían laburo. Había en el barrio, ¿no?, de Villa Hidalgo la pequeña zona de propietarios y la zona de las villas. Y en la zona de las villas estaban aquellos que había echado Cacciatore, de la dictadura militar, para liberar los parques Saavedra, los parques de no sé qué, los parques de no sé cuánto. Echaron a toda la gente que había hecho sus viviendas en esos lugares y los echó a los primeros cordones del conurbano bonaerense, ¿no? Y llega entonces mucha gente a Suárez, y en Suárez se ubican en el barrio de Villa Hidalgo, y como no tienen lugar, porque vivían en pensiones o en otro tipo de lugares, comienzan a crear, ¿no?, la villa de emergencia. Pero la villa de emergencia, a nosotros que vivimos en el área geográfica Reconquista, tiene un problema grave, porque la tierra donde caminamos es el ancho lecho del río. ¿Y cómo está el río de la Reconquista? Terriblemente contaminado. ¿Y cómo estaba la salud de la gente que armaba sus casillas arriba de la tierra y el terreno contaminado? La gente se enfermaba, los vecinos se enfermaban. Pero también había un problema. Habían viejos vecinos que venían de antes y habían obtenido en la época del peronismo un gigantesco monumento que era un gigantesco motor de agua. Y el agua a ese sector de la villa le llegaba solamente a 3 cuadras. Cuando la villa aumentó su densidad, la gente estaba tomando agua de los pozos, agua recontra podrida, agua que era una garantía para el cajón fúnebre. Entonces nosotros dijimos, algo tenemos que hacer. Armamos un grupo. Ese grupo se llamó el Encuentro Quechua Guaraní. ¿Por qué? Porque había una mezcla de Muchetti y de Mimí en todo ese tipo de grupos que nos juntábamos entre los vecinos del barrio, los maestros y maestras de la escuela, los de la religiosidad popular y las distintas actividades o personas que se sumaban a poder querer mejorar las condiciones de vida de los vecinos y de las vecinas. Cruzando la vía te encontrabas con las villas. Y de las villas había muchos alumnos que venían a la escuela y eran nuestros alumnos, ¿no? Entonces armamos ese grupo y conseguimos unos fondos, porque había que buscar, es decir, del aire las cosas no salen.
siempre hay que tener un mango en la mano. Y como no teníamos un mango, porque los maestros no tienen un mango, pedíamos a las grandes fundaciones que apoyaban a los curas del tercer mundo, etc. Y entonces conseguimos un recurso. El motor del agua se había roto, 3 cuadras de vecinos no tenían, pero la gran cantidad, que eran como 17 cuadras más, de un montón de vecinos con casas muy precarias que tomaban agua de los pozos, esos también querían el agua. Y entonces pusimos a consideración, primero los invitamos a una reunión, en un lugar que no era cerrado, en una esquina X, ¿no? Y no los invitamos con las viejas mariposas que con ahora me acuerdo, ahora se me hizo una laguna, ¿cómo se llama? La Olivetti, se escribía la máquina de escribir y hacías, ¿no? Una mariposa, se llamaba así, que era una cosa chiquita que tenías que mirarlo con lupa para ver qué decía, porque realmente, y esta gente, muchos tenían problemas de la vista, otros no sabían ni hablar bien, otros tenían millones de problemas de estar viviendo en esas condiciones insalubres. Entonces nosotros dijimos, bueno, hicimos un hermoso afiche y empezamos a invitar con unos volantes grandes, con grandes dibujos y un montón de cosas, un perrito que se rascaba la pierna. Yo es para mí, no, para vos no, hoy no te toca a vos, le toca a los vecinos. Bueno, en fin, se juntaron los vecinos, pusimos a consideración que venía este dinero y si querían hacer una revista, porque en la revista todos podíamos estar comunicados, todos podíamos tener nuestra palabra, contar nuestra historia, pedir nuestras cosas, darnos a conocer. Y entonces la otra opción era tener y reunir dinero para poder traer el agua al barrio. ¿Qué hizo la gente? Votó la gente el agua, ¿no es cierto? Y nosotros dijimos, bueno, lo pusimos a consideración. A partir de ese momento, la voz de la comunidad fue el eje de nuestro trabajo. Cuánta cosa sentían, cuánta cosa decían, pero esto no era gratis. No era que vos podías decir, pedir y querer. Si vos pedías y sentías, vos tenías que venir y también participar, poner el cuero, poner el cuerpo, poner el alma. De eso se trataba. De este grupo y de este encuentro quechua-guaraní y después de la revista Renaciendo que nosotros hicimos y la hicimos circular durante varios años en 3 barrios distintos, con megáfono en mano, vecino, vecina, salió, bueno, como suele ser el canillita, y finalmente hicimos un gran grupo de comunicación y en el año 88 sale la FM Reconquista. La FM Reconquista sale en el año 88 y a partir de allí, ¿no?, se multiplica la comunicación a los vecinos, que va mucho más allá de 3 barrios, que llega a muchísimos barrios más y se escucha esa voz especial. De la FM Reconquista surge la Asociación de Mujeres La Colmena, que después se vuelve titular de la FM Reconquista, surgen los jardines de infantes, es toda una lucha por este concepto. Hay muchas personas o muchos pueblos donde la legalidad no es un valor. Para mí tampoco es un valor, pero hoy es la realidad que existe. Hoy, si no sos legal, sos ilegal. Y ser legal implica aceptar determinados criterios, como cómo hacer nosotros, cómo organizarnos para tener una cierta vida social y que nos den bolilla y que estén atentos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que hacer una asociación. Tardamos 2 años y medio en lograrla, una asociación civil de mujeres, una de las primeras asociaciones civiles de mujeres aprobadas por la provincia de Buenos Aires. Fuimos la Asociación de Mujeres, hoy titular de la radio, hoy creadora de 2 jardines de infantes, instrumentadora en los 3 terrenos que tiene la radio, de la primaria para adultos, acompaña el programa Fines con un gran equipo de compañeros y compañeras que trabajan, con 2 jardines de infantes, con un jardín, con una lucha que durante muchísimos años logramos la legalidad del jardín, ¿no?
porque había mucha discriminación en algunas escuelas cuando los chicos terminaban la sala de 5. ¿Y de dónde vienen? Del Jardín La Colmenita. Y algunas directoras, que eran un poco desgraciadas, decían, ¿quiénes son? Porque no era un jardín legal. Y para nosotros eso era un dolor. Y fue toda una afrenta. El Jardín La Colmenita recibió recién en el año 2019 su legalidad, y hoy del Partido de San Martín es el jardín número 1 de carácter comunitario del partido. Bueno, hay muchas más cosas. Pero antes quiero cerrar de esta manera. ¿Por qué vine aquí? Además de tener un gran amor por todos los compañeros de la Mesa Reconquista y transitar con ellos un montón de historias muy comunes, ¿no? Sino porque la Universidad Nacional de San Martín, a partir de determinados compañeros y compañeras, ¿no?, escucharon nuestras necesidades y no impusieron una carrera diseñada por los grandes teóricos, ¿no?, de la educación infantil, sino que construyeron junto con nosotras una experiencia donde nosotros aprendimos de la universidad y la universidad aprendió de nuestra empiria, de nuestra práctica novedosa, única, de educación muy especial. Y se creó la Tecnicatura en Socialización y Desarrollo de la Primera Infancia y concurrieron y se recibieron 9, 10 u 11 compañeras. Hoy están en otra etapa, comienzan la segunda etapa de la Tecnicatura, pero nosotros queremos más. Nosotros queremos que la UNSAM realmente genere la licenciatura en educación inicial comunitaria o el profesorado y que arme convenios con los lugares especiales de profesorados, pero que sean asistidos por profesionales de acá, a quien nosotros le tenemos la más absoluta confianza. Por eso yo quiero esta universidad. Me siento parte y me siento parte integrante y muy activa y muy amorosa de todos mis compañeros y compañeras de la Mesa Reconquista. Bueno, qué lujo. Teníamos muchas ganas de que hubiese un intercambio, pero se nos ha ido el tiempo. Silvia también supongo que sigue por ahí, pero el tiempo para poder hacer preguntas, ¿no?, para dialogar es escaso. A veces nos gustaría estirarlo, pero creemos que la escucha de estas compañeras nos da herramientas para seguir pensando y quizás planificar futuros diálogos. Solo decir eso, que escuchar estas experiencias de vida y estas experiencias de organización comunitaria nos dan algunas claves, ¿no?, para ver que las historias de vida también son formas de conocer y de pensar estrategias para buscar la igualdad. Creo que todas las tres han dado claves para pensar esto de micropolítica, ¿sí?, de esto de hacer política desde el afecto, desde el relacionarnos los unos con los otros, de construir comunidad, desde el compromiso y compasión. Si algo nos enseñaron Silvia y Marga, porque Roxana sos muy joven para eso, pero nuestras hermanas, es que nunca hay que callarse, que la rebeldía no tiene edad y que la crítica es un derecho y es una forma de seguir aprendiendo y de seguir conociendo. En ese sentido, creo que la universidad sigue siendo el espacio para pensar estas cosas y celebro que estén todos y todas aquí, aunque haya sido una conferencia típica y que seguramente se venían a tomar apuntes, pienso en los estudiantes. Pero Silvia, no hay solo estudiantes ni académicos acá. Acá tenés una gran variedad de público. Te queremos agradecer si es que nos estás escuchando todavía. Y agradecerle a Marga y agradecerle a Roxana, que estamos muy contentos de que estés acá, muy contentas de que estés acá. A todos y todas, quiero terminar a tiempo también para no demorar estos regresos a casa. Y gracias también a la UNSAM, el equipo de Migrantas es un golazo. Y la Tere quiere decir algo, entonces. Sí, Silvia, hola Silvia. No, oye, no creas que yo no he oído la conferencia, ¿no? En primer lugar, otra vez no sé qué ha pasado con mi cosa porque yo quería, me hicieron un chat urgente y se me cerró esta vaina, pero yo he oído todo, no he visto.
pero he oído. Y me ha parecido muy interesante, muy detallada la narración de toda su experiencia de la compañera, que me parece extraordinaria y que da una pauta también de las cosas comunes, ¿no? Y se van a fijar el detalle más a mí me parece muy interesante el detalle de que Rosana ha hablado poco, pero ella tiene mucha vivencia. Entonces, esa diferencia de lo poco y lo mucho se han complementado bien, porque es más un hacer y hay un espacio muy grande para la discusión política. Yo me pido disculpas de la exabrupto que he tenido de mi rabia contra mi ley, porque justo libertarios, cuando vimos que estaba por ganar, hicimos una feria libertaria porque dijimos, nos están robando las palabras. Hicimos una feria en el atrio de la UNSA del 7 al 9 de diciembre, para que por lo menos se lleven libros en vez de comprar sonceras de regalo de Navidad. Entonces, eso era lo que yo quería contar, pero le tuve tanta rabia a ese señor, y cada vez que me entero de las cosas que hace, reniego, que en realidad se desvió toda mi conferencia. Te Pero queremos por felizmente eso, Silvia, igual. Te queremos porque tenés pasión. Es algo que se necesita en el no, mundo. es que ese tipo me da mucha rabia. Bueno, pero, y entonces de Y algún modo, acá también hay ustedes, rabia y ya, yo con te Roxana propongo, seguiremos hablando igual, ¿eh? La tenemos acá, perfecto, Roxana. además, un detalle interesante, yo te propongo un acto de reciprocidad andina, ¿ya? Y yo te devuelvo, yo te doy mis críticas a la Argentina y al peronismo, y tú me haces bolsa criticándome porque yo he estado apoyando al Evo, he votado por el Evo, y después Nada lo que he decir. criticado. ¿No es cierto? Genial sería, porque tenemos que ser críticas, pero a mí se me ha olvidado, pues, ya pues hablar de la migración, porque hay pues los migrantes también de la época del Evo, o sea, el que no estaba de acuerdo con su política, chao. Y bueno, quería voto migrante, pero a la vez, cuando ya ellos se han pronunciado por el no a la cuarta reelección, en muchos lugares ha dicho, que se las arreglen, pues ¿para qué se han ido? No tienen por qué tener derecho, y les ha cortado no sé qué derechos de salud y qué sé yo, y se han quedado en Argentina por el problema del acceso a la salud, ¿no? Entonces, me ha encantado el detalle, me he ilustrado increíblemente de todo lo que ha vivido la Argentina con la dictadura. A mí me ha tocado barata, ¿no es cierto? O sea, yo para que yo hable se han callado mucha gente, ¿no? Mis compañeros de curso, toditos han muerto. No toditos los compañeros, pero todos los que estaban en la movida subversiva, digamos, ¿no? Entonces, ha habido toda una complejidad de la historia, en la historia que has contado, que te agradezco mucho. Y a la Rocco le digo, claro, o sea, la vivencia actual supera todas las frustraciones que hemos vivido en la campaña de la coca. Todas las campañas han sido relativamente fracasadas, pero lo que seguimos haciendo es cultivar la tierra, y todo lo que ha mostrado la Rocco, lo que hacemos talleres, una dimensión múltiple de actividades más visuales que basadas en la palabra. Entonces mi comentario es que la mesa, pese a ser atípica, ha sido muy ilustradora de lo que es la realidad que vivimos. Y bueno, te agradezco porque la ONSAM preste atención a estas cosas que ocurren al ras del suelo, ¿no? Por favor, sigamos el diálogo, Silvia. Muchas gracias y yo propongo cerrar con un aplauso para todos nosotros por mantener la atención, la escucha en estos momentos tan difíciles.